Bueno, uno piensa en la situación de los medios y realmente dan muchas ganas de hablar con vos, Jorge, acerca de, bueno, alguien que es el CEO de bueno, un poco La Nación tiene todavía eso mismo, ¿no? Una compañía de medios donde el director y dueño está involucrado también como periodista en lo que está haciendo, ¿no? Bueno, hace 30 años eran todas las empresas así. A mí me tocó ser de la generación que vio que las empresas de medios las conducía un periodista, luego pasó a ser un contador o un máster en Business Administration, luego pasó a ser un ingeniero porque venía la época de la tecnología y últimamente es un abogado porque el producto es vender la empresa. Ajá. ¿Te parece qué mirada tenés de la crisis de los medios? Digamos, se vino dando, bueno, todos estos tiempos, hubo 2.000 empleos perdidos de lo que va el gobierno de Mauricio Macri, ahora está todo el grupo Indalo en plena crisis, Página 12 en una situación complicada, el cierre de la agencia DIN, el quiebre de Rivadavia. Es como una sucesión de hechos muy dramáticos, ¿no? Déjame engancharlo desde los Martín Fierro que vos pasabas allí en el comienzo del programa. A mí me parece que hay un error de diagnóstico. O sea, cuando se cree que el problema que se está produciendo con medios como los de Cristóbal López, los medios que eran de Spolsky o Radio Rivadavia, que es el resultado del fin del kirchnerismo que sostuvo medios que eran inviables de manera artificial, se simplifica la realidad. Es una de los componentes. Los medios que compró empresarios afines al kirchnerismo, y hay una frase, creo que es de Daniel Haddad, yo les vendí una Ferrari y hoy me quieren devolver un Torino. No, hubiera sido un Torino igual, porque en estos últimos 5 años, en Estados Unidos, toda la suma de los medios online y offline tenían 55.000 periodistas trabajando y quedan 24.000. Y en Estados Unidos no está ni Spolsky, ni Cristóbal López, ni estuvo Cristina Kirchner. Obviamente Spolsky, Cristóbal López y Cristina Kirchner empeoran la situación, pero la cuestión de fondo central, el diagnóstico central de fondo es que, mira, ayer en la entrega de los premios Conex, lo que parecía claro, se entregan cada 10 años, que cuando vos te ibas a la entrega anterior, en el año 2007, en 2007 no había teléfonos inteligentes, no había pantallas táctiles, Facebook era apenas una red que comunicaba a alumnos universitarios en inglés. Son 10 años nada más, no es tanto, digamos, es una velocidad del cambio. Yo no soy pesimista respecto del periodismo y soy muy optimista respecto del periodismo y del futuro de las empresas de medios. Pero me parece que hay que comenzar haciendo el diagnóstico correcto. Y el diagnóstico correcto, que estamos en una época de transformación de los medios. Este canal de este diario es el mejor ejemplo. Yo tengo la tesis de que no va a quedar una sola empresa, un solo medio. Todas van a ser multimedia y multiplataformas. O sea, vos decís que el diagnóstico es más de un momento de transformación de los medios, por supuesto con una cierta incidencia puntual en cambio de gobierno y cómo pudo haber repercutido, pero que el diagnóstico de fondo es otro. Sí, yo creo que los medios vivimos en cambios continuos. Desde que yo comencé hubo siempre cambios. Ahora, ¿sabes qué me hace pensar en una cosa que lo voy a ligar con algo que vos llevas sábado y domingo, escribiste en la contratapa de Perfil? Tema interesante acerca de qué pasa con cómo se para el gobierno frente al gobierno de Mauricio Macri, cómo se para el periodismo, ¿no? Determinados periodistas. Y quizás esa lectura también ligada exclusivamente a los propietarios que se fueron o que fueron beneficiados durante el gobierno, tiene que ver con una cierta mirada a un periodismo que tiende a mirar permanentemente cuestiones vinculadas al pasado y al kirchnerismo, ¿no? Para interpretar el presente. Nuevamente, de la misma forma que te decía que me parecía importante salir de la Argentina, Beatriz decía salir del Río de la Plata, tener una mirada más cosmopolita. Y poníamos el ejemplo que en Estados Unidos no estuvo ni Cristóbal López ni Spolsky y los periodistas se redujeron a la mitad, incluyendo todos los de online, ¿eh? No es que se cambiaron las plataformas y entonces antes era en papel y ahora es online. Contando todo. Sumando los de online, exactamente. Me parece que también vale para la relación con el Estado, o sea, comprender la relación entre los medios y el Estado en todas partes del mundo. Yo vengo insistiendo en que el gran problema es Google y Facebook y que no puedo entender cómo en Estados Unidos hace 30 años el Congreso obligó a que se dividieran las compañías de teléfono en 7 y no obliga a que se divida
Google en 7 o en 5 o en 8, Google siendo Google mucho más dominante de lo que era AT&T hace 30 años. Y no produce nada de contenido, ni tiene periodistas. Tienen entre Google y Facebook el 80% de la publicidad del mundo, y esto sucedió en los últimos 5 años. O sea, ese problema de los medios de Spolsky o de Cristóbal López lo hubiera tenido también Daniel Haddad. Exactamente el mismo problema, porque la publicidad hoy en los medios, en todos los medios, la televisión, la radio, los medios gráficos, se ha reducido de manera significativa porque Google y Facebook se llevan el 80% de la publicidad mundial y no pagan un solo periodista ni contratan un solo periodista. Ahora, Jorge, vos que te tocó padecer en su momento que usaran la publicidad oficial o quitarle a todo el grupo de Perfil como castigo por contenido editorial y que después ganaron el fallo en la corte, etcétera. Hace poco firmaste una solicitada que tenía que ver con repudiar si la posibilidad de que, como represalia a algo que había publicado Berbisky sobre el blanqueo de capitales y quienes habían sido algunas de las figuras muy cercanas al presidente que habían blanqueado, vos firmaste esa solicitada. Y a partir de eso, La Nata escribió un editorial donde hablaba de idiotas útiles entre los que habían firmado la solicitada y vos contestaste un poco cuál era tu mirada, por qué habías firmado la solicitada y con relación a la respuesta. No, yo creo que la grieta es el gran problema de la Argentina, mucho más importante que el tema económico. Es más, creo que si Macri tuviera éxito, y comparto las mismas dudas que tiene Beatriz, pero si Macri tuviera éxito, y la lógica de la democracia es que hubiera alternancia democrática, si se mantiene una grieta como la actual, el que viniera a suceder lo cambiaría nuevamente las medidas, y el gran problema de la Argentina, que viene de hace muchas décadas, es el péndulo. En los países desarrollados, obviamente hay péndulos, o sea, siempre el cambio, la gente se aburre aún de los gobiernos que tienen éxito por otro gobierno que implique un cambio en el péndulo, pero el grado del péndulo no es lo mismo que te vayas de un extremo al otro, que el grado sea de 35 grados, entonces vos tenés un acomodamiento donde en cada ciclo no se destruye todo lo anterior. También parece que desde el punto de vista económico, la grieta es un tema central, no solamente desde el punto de vista social. Pero me parece que alentar, promover, regodearse con la grieta es antropofágico. Como algunas personas que actúan en el periodismo y en la política incentivándola. Macri evidentemente la aprovecha, Durán Barba hace de ella un culto, pero también hay que reconocer que no la crearon. Mira, Alan Turing en el libro del siglo de Perón lo que decía es que lo que hizo grande al peronismo y la diferencia entre el peronismo y otros movimientos populistas del siglo XX, como por ejemplo el varguismo en Brasil, es que en Brasil no hubo antivarguismo, en la Argentina hubo antiperonismo, o sea, el anti construye al otro. ¿Pero qué sentido tiene ahora para el periodismo, digamos, mantenerse? Ayer creo que hablaba Longobardi de algo interesante, dice que habían quedado patrullas perdidas, entonces sobre periodistas estaba hablando, ¿no? Él dice, bueno, ¿qué sentido tiene? Muy simple, vos lo sabés, María. Llevan en determinados canales a una persona que es crítica del gobierno o ni siquiera es simplemente moderada y el rating baja. Baja de manera sideral. Pues sí, esta cosa que las audiencias, sobre todo las audiencias pro gobierno o anti también, porque pasaba lo mismo con C5N, ¿no? Y sigue pasando. Y sigue pasando. Que si vos vas al revés o nadie quiere escuchar a alguien que le vaya a decir algo contrario a sus convicciones. Eso tiene una explicación sociológica. O sea, evidentemente lo que vemos es una tendencia en la gente a consumir contenidos que confirmen sus prejuicios. La gente ahora es distinta, hace 30 años, la gente ahora tiene preferencias distintas. No, la gente se comporta en función de lo que hace posible distintas alternativas de mercado. Te lo voy a poner así, hace 20 años había solamente 3 cadenas de televisión. Entonces, si vos vas a dividir el 100% de los hogares entre 3, nadie puede no ser pluralista, porque si no es pluralista pierden el rating. Entonces, la pluralidad que nosotros teníamos hace 25 años, en la época del Watergate, hace 35 años, no era por virtud de los dueños de los medios, era, si vos querés, por egoísmo, como decía Adam Smith, de que vamos a tener pan cada mañana por el egoísmo del panadero. Entonces, lo que vos tenés es que el egoísmo de los que conducían los medios de comunicación masivos por tratar de ganarle a su competidor, hacía que tenía que tener republicanos y demócratas, y si vos querés, peronistas y radicales. Ahora tenés solo demócratas. Ahora vos tenés 700 canales de televisión.
7 canales de noticias. En la Argentina hay 15.000 radios entre AMs y FMs. Además de que vos tenés, no sé, los portales, tenés... Pero no es nuestro rol como periodistas. No, claro que no es nuestro rol como periodistas. Yo lo que quiero marcarte es que lo que ha pasado con los medios de comunicación es que se han especializado, son todos de nicho. Entonces hay canales de televisión, pasa en Estados Unidos, la Fox es republicana, si vos querés CNN es más demócrata. Entonces vos lo que tenés es algo que era inimaginable hace 20 años, que era que se segmentaban, o se segmentan hoy, perdón, ideológicamente, algo que era inimaginable hace 20 años, o que se disimulaba, si vos querés, que había un sesgo. Hoy no, hoy se asume el periodismo con adjetivos. En el caso de la televisión, el programa emblemático de periodismo del mundo es 60 Minutes. Entre los 10 primeros durante 35 años. Bueno, 60 Minutes se gala de mostrar las dos partes en pugna, no utilizar adjetivos, ser siempre moderado. Moderado, la moderación también se perdió. El competidor, el que hoy lo está, si vos querés, dejando vetusto, es de un grupo de chicos de Brooklyn High que lo que hacen es usar adjetivos, tomar posición, decir que el otro es malo. Y bueno, ese tipo de preferencia, apelar a un lenguaje altisonante, tiene algo del teleteatro y evidentemente es más atractivo. Entonces, cuando tienen que competir por una audiencia cada vez más fragmentada, te aparecen estos fenómenos donde en realidad lo que hay es polémica. Eso no es pluralidad. Que haya dos personas peleándose de manera visceral y polar y sin escuchar al otro, eso en realidad es exactamente igual que hacer un canal de televisión con un sesgo en un sentido y con el sesgo opuesto. Es decir, es la misma grieta elaborada de otra manera, con otro digesto, pero en el fondo es lo mismo. Pero no, claro, bueno, pero y ahí nosotros como, digamos, desde el periodismo es todo lo contrario que eso que bueno, nosotros ocurre. desde el periodismo hay que poner que los periodistas trabajan en medios que no ellos deciden el nosotros. No, digo, desde el ejercicio profesional, digo, del oficio. Digo, porque me parece que el error de lo que se planteaba, esos periodistas que fueron a trabajar a esos medios no sabían. Sí sabían, ahora esos pobres periodistas, ¿dónde iban a trabajar a otro lado? No los tomaban, entonces... Claro, pero, o suponiendo que estuvieran de acuerdo también con... Digo, pero vamos a suponer que estuvieran un porcentaje de acuerdo y otro no. Entonces, achacarle a los periodistas que trabajaban en esos medios, cuando claramente no había posibilidades para trabajo en los medios clásicos, me parece también un reduccionismo. Yo obviamente le pido a los periodistas responsabilidad en ese sentido y me parece que hubo gente que aún trabajando en los medios que tenían una actitud irresponsable, fueron responsables, tenían decoro, se comportaban de una manera dentro de las circunstancias respetable. Pero ahora lo que está pasando, digamos, dentro de este fenómeno que estás caracterizando con toda esta complejidad, ¿no? De que tenés, bueno, medios muy afines, muy en contra. Se está cayendo, se da la casualidad, no la casualidad, pero se da la coyuntura de que la mayoría de los medios ligados o con una línea editorial más pro-kirchnerista o antimacrista son los que están cayendo. ¿Te parece que queda frente a eso, salvo, digo, Perfil, La Nación, pocas voces de un periodismo más crítico? Bueno, ahí lo que tendrías que analizar es el tema de la espiral de silencio. O sea, cuando desde la democracia ganó la primera elección de medio turno cada uno de los presidentes, excepto de la Rúa, lo que se produjo es que la sociedad descuenta que ese presidente va a ser reelecto. Y si ese presidente va a ser reelecto y ganó la elección de medio término, va a tener 6 años por delante. Entonces vos ves que la idea de la espiral es que se crea un discurso de minoría, se convierte en mayoría aplastante. Entonces vos ves que de repente antes eran todos kirchneristas y después dejaron de ser kirchneristas. No me refiero a los medios, me refiero a la audiencia. Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O eran todos menemistas y de repente nadie había votado por Menem. Pues eso se explica por este estupendo ensayo de una politicóloga alemana que explica que las personas, después de satisfacer sus primeras necesidades básicas, lo que necesitan es aprobación. El ser humano con lo que no puede vivir es con el rechazo de los demás. Entonces, las personas cuando ven que hay una idea dominante, aún contraria a sus ideas,
reprimen sus ideas y tratan de adaptarlas a lo que es el discurso dominante. Entonces lo que vos ves es que se produce un efecto ascendente en el que un discurso de, ponele, del 30% se convierte en el 70%. Y eso se refleja en el rating de los medios, claro. Y vos planteabas algo súper... Sí, que los medios que siguen, que siguen el rating minuto a minuto. Entonces se ven que si la sociedad premia eso y si llevan a alguien que critica, cuando Beatriz hablaba de los Paradise Papers, si llevan a alguien a los programas de televisión de los canales abiertos a hablar de los Paradise Papers, el rating baja. ¿Y vos decís que no lo llevan porque el rating baja o porque no quieren hablar de los Paradise Papers? No, yo creo que en su gran mayoría no lo llevan porque baja. O sea, no tengo una teoría conspirativa respecto a los medios. Creo que en líneas generales están más guiados por lo que sería el customer satisfaction, por tener éxito. Como también creo que este gobierno también está guiado por lo mismo. Siguen las mismas... Mira, sigue las mismas 50 y el rating minuto a minuto es algo que modificó la televisión en todas partes del mundo. Bueno, pero en algunas partes del mundo está prohibido usarlo para los noticieros, con el criterio de que el noticiero es un servicio público y que justamente para evitar que el noticiero se rija por el minuto a minuto, hay países que lo prohíben. Pues sí, tenés países con otros modelos como el de la BBC, donde la gente paga un impuesto por la televisión. Pero para ser sinceros, yo ahí comparto la idea de que la fuerza del mercado es arrolladora y tiendo a creer que no es que Clarín esté manipulando el pensamiento de la gente, creo que que tiene una capacidad de influir, pero que en realidad acompaña, es procíclico, es procíclico. No es anticíclico. No es anticíclico. Y en líneas generales, todos los medios del mundo masivo son procíclicos. Y vos planteabas algo súper interesante también en esta columna del fin de semana pasado en el diario Perfil, que en este clima que describís, donde se vienen como estas mareas, donde una opinión no tan mayoritaria pasa a sentirse como muy mayoritaria, se suma el fenómeno de las redes sociales, donde la posibilidad de levantar una voz disidente o algo es inmediatamente muy vapuleada en redes sociales que pueden funcionar como mecanismos de autocensura o de... Porque muchos colegas, y es totalmente comprensible, que están en los medios audiovisuales y los más masivos, reciben inmediatamente el insulto en esa grieta, ponele, de un porcentaje de la sociedad, o a lo mejor un 20% fanático de cada lado, pero alcanza para que los llenen de insultos. Y hay mucha gente con mucha sensibilidad que no lo soporta y que, como el mismo planteo de la espiral de silencio, va reprimiendo, primero conscientemente, después inconscientemente, va adaptando sus opiniones a lo que cree que su audiencia desea. O mejor no me voy a meter en un problema, ¿no? Por eso digo, pero primero puede ser consciente y después incluso hay un efecto inconsciente de autocensura y se va acomodando el discurso. Entonces, las redes sociales son la gran policía ideológica de este momento. Y hay quienes lo quieren usar como tal, ¿no? También. También, pero digo, yo no creo tampoco en la idea de que son los trolls de Peña. No, está lleno. Yo muchas veces además trato de seguir a ver quién es el que te dice, te insulta y ves que son personas que tienen historia. Yo tiendo a creer de que las redes sociales le dan voz a un montón de gente que la utiliza de esa manera. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber estado acá esta noche. Yo sé que sos medio reacio a los reportajes, así que especialmente agradecida. Gracias a usted.